La mujer intencionalmente no llevaba ropa interior. Se acercó al hombre, deseando pasar una noche apasionada con él. En ese momento, ella reveló sus tatuajes de un lugar privado a otro para que él los viera. Sin necesidad de palabras, él entendió lo que ella insinuaba. Lamentablemente, él no era un hombre de aventuras. Amaba a su esposa, provocando que la mujer pierda todo interés y se vaya. El hombre se llama Mason y trabaja como guardaespaldas contratado. Esta vez, su misión es proteger a la periodista Claire de las amenazas mientras está en tierra extranjera. La discreta elegancia de Mason sorprendentemente robó el corazón de Claire. Lamentablemente, las flores caen intencionalmente, el agua fluye sin querer. De hecho, hace unos días, Mason era un abogado famoso. La vida de Mason era variada y llena de historias. Desde pequeño, siempre buscó un propósito para su vida. De regreso a casa, Mason se esforzaba por estudiar diligentemente. Después de graduarse en la escuela de leyes, solo espera hasta la graduación y te convertirás en un respetado abogado. Sin embargo, Mason optó por otro camino. Cree que la vida tendrá más significado al experimentar diferentes escenarios. En un momento de impulsividad, Mason se enlistó en el ejército, convirtiéndose en un agente especial y comenzando su vida militar. En medio de eso, Mason también conoció al amor de su vida. Se casó con su esposa y dio a luz a una encantadora hija. La vida de todos seguía un curso positivo. Mason también encontró su propósito en la vida. Sin embargo, un desastre golpeó, rompiendo esta hermosa tranquilidad. Un día, Mason siguió al escuadrón y tomó un helicóptero hasta Padonea con la misión de asesinar al cruel presidente de este país. Cuando el helicóptero llegó al espacio aéreo sobre Padonea, un disparo certero desde lejos impactó directamente. El avión se estrelló y explotó rápidamente en el suelo. El ministro de Relaciones Exteriores Mason estaba descendiendo. Los demás miembros del equipo ya habían sacrificado. Después de esto, Mason decidió dejar el ejército, regresar con su familia y comenzar una nueva vida. Se convirtió en un abogado consultor, viviendo días de 9 de la mañana a 5 de la tarde llenos de felicidad. A los ojos de los demás, una vida así sería muy feliz. Sin embargo, solo Mason sabía que esta vida familiar era demasiado monótona y aburrida. Esto hizo que Mason perdiera el rumbo por un tiempo. Hizo que la mujer perdiera por completo el interés en irse. El hombre se llama Mason y trabaja como guardaespaldas contratado. Después de retirarse, Sebastián, su compañero, fundó una empresa de seguridad privada. Actualmente, los ingresos anuales de la empresa han alcanzado los 8 dígitos. Sebastián quiere reclutar a Mason, pero él duda. Aunque en lo más profundo de su corazón, Mason anhela volver a su vida anterior, ahora tiene esposa e hijos. Él necesita pensar porque hay más en juego. Por suerte, hoy en día, sus compañeros le han traído una nueva esperanza a Mason. Recientemente, una periodista fue enviada a Pardonia para una entrevista. La periodista necesita un guardaespaldas. Sebastián espera que Mason vaya. Después de que termine la entrevista, Mason puede buscar la oportunidad de eliminar a Juan para vengar a sus compañeros. Después de un momento final de enamoramiento, Mason decidió estar de acuerdo con Sebastián. Mason no se atreve a contarle esto a su esposa, así que le dice que necesita viajar por trabajo. Al día siguiente, Mason prepara su equipaje para ir a recoger a la periodista, que también es Claire. Recientemente, Claire acaba de recibir un premio como editora internacional. Este premio ha fortalecido su posición en el mundo de los medios de comunicación. Juan invitó a Claire a entrevistarlo porque ella tiene influencia. Y también porque le gusta mucho Claire. Luego, ambos vuelan desde Estados Unidos al aeropuerto de Pardonia. Juan ha estado esperando aquí por mucho tiempo. Después de que Claire haya completado su chequeo de salud, Juan lleva a Claire al coche, hacia su mansión presidencial, preparándose para una entrevista privada. Mason acaba de usar un avión que ha sido cuidadosamente mantenido. Le quitaron las armas que tanto le costó conseguir. Mason se siente frustrado. Sube al aire, se sienta en la tercera fila para proteger a Claire en todo momento y lugar. El coche avanza por la bulliciosa calle directo hacia su destino. De repente, al pasar por un puente, ocurre una explosión en el puente. Inmediatamente después, una serie de soldados armados hasta los dientes emergen de todas direcciones. Apuntó el arma desde el auto de Juan y disparó munición falsa. Mason y sus dos compañeros se enfrentan a un contratiempo. Cualquier guardaespaldas que asome la cabeza para contraatacar es alcanzado por disparos. En medio del caos, Mason recuperó la compostura. Rápidamente subió a la posición del camión, encendió el motor y se preparó para huir. En este momento un RPG disparó. Mason giró el volante con fuerza, evitando hábilmente este ataque cibernético. Sin embargo, el vehículo detrás de ellos no tuvo la misma suerte, explotando por el RPG. Al ver esto, los terroristas cargaron más municiones. Mason pisó el acelerador para despedir a los enemigos de vuelta a sus abuelos. En ese momento, dos jeeps aparecieron tanto delante como detrás, confiando en que su vehículo tenía una gran capacidad de carga. Mason, sin importarle nada, siguió adelante y embistió con éxito el vehículo enemigo. Mason le robó una pistola a un guardaespaldas y escapó del coche. Frente a él, eliminó a los enemigos restantes, protegiendo a Juan y asegurando la seguridad. Después de que la batalla terminó, Mason sacó su equipo y armas del maletero. Juan bajó del vehículo agradecido con Mason. Mason, sin decir nada, se preparó para llevar a Claire lejos de allí, dejando a Juan aquí para vivir y morir solo. John espera que Mason la ayude a llevarla de regreso a la capital,
para evitar el urgente golpe que se avecina. Pero Mason rechaza rotundamente. Mientras tanto, Claire piensa en su plan de entrevista. Para Claire, esta es definitivamente una noticia preocupante. Mason no dice nada. Sobrevivir o no es ahora la cuestión. En este momento, ella todavía piensa en su trabajo. Mason no le importa. Lleva a Claire hacia un bosque. Sin saber cuánto tiempo han caminado, Claire se detiene a descansar. De repente John corre desde atrás siguiéndolos. Además, sabía que solo estaría seguro si seguía a Mason. De hecho, si Claire no hubiera estado en la escena, Mason habría disparado y lo habría matado. Mason arrebató la pistola del guardaespaldas y saltó del coche. Sebastián verifica la señal GPS de Mason. Después de determinar su ubicación, busca de inmediato al equipo de seguridad más cercano para llevar a cabo el rescate. Bajo la dirección de Sebastián, Mason planeaba llevar a Claire hacia el este unos 3 kilómetros. Allí hay un área vacía. Un helicóptero armado llegará para capturarlos. Después de una última reflexión, Mason decidió finalmente estar de acuerdo con Sebastián. Resulta que descubre que su nieto es quien está detrás del plan de secuestro. John entiende que su nieto sabe con certeza que el enemigo fue atraído por los estadounidenses. ¿Por qué se dice eso? Lo explicaremos más detalladamente más tarde. John quiere regresar con el vicepresidente para tratar este asunto. Mason no quiere involucrarse, así que Claire debe ser rescatada rápidamente. Después de que un helicóptero armado llega desde lejos, 2 personas equipadas con armas saltan desde arriba. Lo extraño es que después de soltar a las personas, el helicóptero se va inmediatamente. Mason arrebató la pistola del guardia y saltó del coche. En este momento, el helicóptero comienza a perseguir a los 2 que están disparando hacia ellos. Quizás el piloto del helicóptero olvidó llevar gafas viejas. Por eso solo disparan a ciegas. En ese momento, John recibió una llamada satelital de Mason y llamó a su nieto. El piloto vio esto y disparó inmediatamente 2 misiles. Pero aún así no pudo alcanzar el objetivo. Mason llegó a la orilla opuesta del arroyo. Dejó caer el rifle de francotirador que llevaba puesto. Apuntó con precisión al helicóptero que se acercaba hacia él. Mason se concentró y apretó el gatillo continuamente, finalmente logrando impactar al piloto. Después de resolver el helicóptero, todavía quedaban 2 personas armadas siguiéndolos por detrás, con armas de última generación en sus manos. Mason sabía que la confrontación directa no era la mejor opción, así que corrió hacia el bosque para luchar como guerrillero. Claire se escondió detrás de un árbol y fue descubierta por alguien. En una situación crucial, Mason saltó repentinamente para pelear con su oponente. La fuerza de Mason no era la misma de antes, pero finalmente con esfuerzo logró dejar inconsciente al otro. En ese momento, un individuo armado reapareció y disparó sin piedad, obligando a los 2 a interrogar sobre el paradero de Juan. Antes de que Mason pudiera terminar de hablar, se escucharon 2 disparos, y el individuo armado fue abatido en el acto. El que disparó no fue otro que Juan. Después de escuchar los disparos, supo que algo había sucedido y decidió ir al monasterio. Al llegar la noticia, Mason sospechó que había sido traicionado. Por otro lado, el sobrino de Juan llegó a la escena para investigar la situación. Por otro lado, Jan, el capitán de la policía secreta, también llegó corriendo. El jefe de Jan estaba extremadamente insatisfecho porque Juan seguía vivo hasta ahora, y además le estaba causando problemas en todas partes. Jan critica a Jock por no poder manejar a Juan. Jock tampoco estaba en una posición fuerte. Al ver la situación actual, los subordinados de Jan tampoco cumplieron con su deber. Ahora no es momento para peleas entre ellos. Hay que encontrar a Juan y ocuparse de él. La recepción del gobierno del nuevo país fue una monarquía. Mason vio que no podía regresar a los Estados Unidos fácilmente. Solo podía confiar en Juan. Después de eso, Juan los llevó a los 2 al lugar de descanso de la tribu en lo profundo del bosque. Él y el líder de este lugar son muy cercanos. Anteriormente, Juan también salió de aquí, recibiendo elogios entusiastas al aparecer. Juan en persona no se parece en absoluto a la imagen autoritaria que los medios de comunicación describen. Los llevó a los 2 al baño para lavarse toda la suciedad de sus cuerpos. Luego se sentó frente a la cámara de Claire para su entrevista. A través de las palabras de Juan, conocemos una versión diferente de él. Al preguntarle descubrimos que no es un dictador, sino un líder amante de su pueblo. Este pequeño país de Padua tiene un metal raro, y los estadounidenses lo están mirando. Para obtener derechos de explotación, los estadounidenses comenzaron a sobornar y manipular al gobierno. Juan no quiere que su país se convierta en títere de los Estados Unidos, por lo que se levantó valientemente, pero algunos se resisten sin conocer la verdad. También le pusieron el sombrero de dictador. El color de piel de Juan fue explotado por los estadounidenses para iniciar un golpe militar. Desde entonces, Mason tuvo una perspectiva diferente sobre Juan. De hecho, el hecho de que el equipo de helicópteros de Mason fuera derribado no se debió a que Juan envió a alguien para hacerlo, sino que fue una artimaña de los estadounidenses para culpar a Juan y obligarlo a comportarse. Después del incidente del helicóptero, fue obligado a firmar un contrato petrolero injusto. En otras palabras, el equipo de Mason es solo un peón. Esa noche, los 3 masones asistieron a una fiesta de 10 lugareños que bailaron con ellos. Mason no tenía ganas de divertirse, solo quería regresar a casa temprano. Siempre protegida por él en el camino, Claire siente algo por Mason. Esa noche, se cambió y fue a la sala a invitar a Mason a su habitación, pero recibió un rechazo de él. No puedo traicionar a mi esposa. Esa noche fue tranquila. Al día siguiente, John llegó a la habitación de los 2. Espero que Mason pueda ayudarlo a regresar a la capital
para detener la transformación. Mason no está de acuerdo. Después de todo, su misión es proteger a Claire solamente. John cambió de expresión de inmediato al cuestionar si en esta vida hay tantas misiones. ¿Por qué has venido a este lugar? Además, Mason acababa de aterrizar cuando ocurrió la transformación. Con tantas coincidencias, no se dio cuenta de nada malo. Mason llamó a Sebastián y comenzó a interrogar a la otra persona. Ya no podía ocultarlo más, solo podía decir la verdad. El nuevo dueño de Sebastián quiere aprovechar el odio de Mason hacia John para poder matarlo. Desde entonces, Jock podría tener éxito en el trono. Mason sabe que está siendo utilizado. No quiere involucrarse en esto, solo quiere regresar a casa en paz. Así que Mason comienza a empacar para llevar a Claire a la frontera. Dejando Pardonia, John interviene para detenerlo. En ese momento, John sigue a su gente y los persigue hasta aquí. Sin otra opción, los tres solo podían huir. John no controla a la gente aquí. Usan esto para amenazar y obligar a John a aparecer. Por la seguridad de todos, John solo puede renunciar a su derecho de escapar. Y en ese momento, Mason siguió a Claire, encontró 2 caballos superiores y se fue. Mason consideró todas las opciones, y decidió que no podía abandonar a John. Así que montó su caballo y corrió hacia adelante para salvarlo. John vio eso y de inmediato salió en persecución. Los 3 montaron 2 caballos y cabalgaron por el camino rural, John detrás disparando con la intención de matarlos. El caballo blanco se asustó de inmediato, haciendo que Claire cayera de su espalda. Mason y John corrieron montaña abajo, tratando de escapar de la persecución. Claire fue capturada. Mason no pudo ignorarlo. Él comenzó a pensar en cómo llevar a cabo el rescate, y John también estuvo dispuesto a ayudar. En ese momento, John habló mucho sobre la violencia de los estadounidenses hacia Mason. Al mismo tiempo, también le contó la verdad sobre la explosión del helicóptero del equipo inglés. En ese momento, John recibió la noticia de que un escuadrón del ejército estadounidense quería matarlo. Inmediatamente se preparó para huir a Cuba. John explicó a Mason que la explosión del helicóptero no tenía nada que ver con él. Quizás esto tenga que ver con el jefe detrás de John. Después de enterarse de esto, Mason llamó a Sebastián por teléfono y le contó la noticia. Sebastián también se horrorizó. Le costaba creer esta noticia. John lleva a Mason a conocer a su vieja amiga. Para salvar a Claire, se necesita la ayuda de esta profesión. Ese día, Mason tenía la intención de revelar su posición y atraer al grupo de John a una plaza. Solo un momento después, John se acercó desde atrás. Ese día, Mason deliberadamente reveló su posición para atraer a John y su grupo a una plaza. Como resultado, un grupo de manifestantes irrumpió desde atrás un segundo después. Los hombres de John fueron rodeados de inmediato. Obviamente estos eran todos amigos de John dispuestos. Aprovechando el caos en la escena, Mason rescató a Claire. Después de reunirse con John, los 3 se dirigieron hacia la residencia presidencial. John conocía un pasaje secreto que conducía directamente a su oficina, pero se encontró con Jock inesperadamente. Estaba a punto de sacar su arma, pero Mason lo desarmó hábilmente. Después de ser humillado, John le aconsejó para que supiera lo tonto que había sido su comportamiento. A pesar del consejo de John, Jock se calmó y se dio cuenta de su error. Fue en ese momento cuando un general proestadounidense entró en la oficina. Al ver a John aparecer en el palacio presidencial, este no dijo nada y le disparó directo al pecho. Jock, al ver eso, inmediatamente sacó su arma y disparó de vuelta. En medio del tiroteo, fue alcanzado y cayó al suelo. Como John llevaba puesto un chaleco antibalas, no se enojó en absoluto, por lo que al final mató al general. Lamentablemente, Jock murió en esta batalla. Los disparos recientes no solo trajeron a los soldados del palacio presidencial, sino que también John, al escucharlos, corrió hacia allí. John se ganó el corazón de los soldados en este lugar. Después de recuperar el poder, comenzó a liderar a los guardias en la lucha contra el pelotón de John. Así, ambas partes iniciaron una feroz batalla en la estrecha oficina. Las balas volaban caóticamente en la habitación, y bajo la lluvia de balas, muchos guardias caían. La estrategia del escuadrón de John es extremadamente fuerte. Los guardias no son rival para ellos. Ante esa situación, los 3 solo pudieron retroceder hacia el pasillo secreto y huir de la oficina. A pesar de los consejos de John, Jock se calmó y se dio cuenta de su error. Claire rescató a Mason con facilidad, y juntos corrieron hacia afuera para unirse a la batalla. John llevó a los 2 hombres a su habitación segura. Justo cuando estaban descansando, se cortó la electricidad. John se dio cuenta de inmediato de que no debían quedarse mucho tiempo allí. Debían salir de allí lo antes posible. Él corrió a toda velocidad hacia afuera, mientras los guardias estaban luchando contra los hombres de John. John se escondió detrás del pilar de piedra. Del otro lado, Mason, a cargo de la retaguardia, también se encontró con John. Habilidosamente desarmó al enemigo. Luego procedió con un rápido ataque. John sacó su arma militar para enfrentarse a Mason. Creía que la victoria estaba en sus manos, sin saber la verdad sobre la explosión del helicóptero. Es cierto que el helicóptero está relacionado con John. En una situación que ponía en peligro su vida, Claire apareció y golpeó a John en la garganta. Ese día, Mason deliberadamente reveló su posición para atraer a John y su grupo a una plaza. Poco después, Sebastián también llevó sus tropas al vicepresidente. Además, después de conocer la verdad, Sebastián decidió ponerse del lado correcto. Él llevó a su gente para ayudar a Mason. Con el apoyo de Sebastián, el equipo de John fue completamente eliminado. Los malos actos del jefe detrás de él también fueron revelados al mundo entero. La película llega a su fin aquí,
Esta película se llama Gente de Libertad. ¿Les pareció buena esta película? Si les gustó, comenten con el número 1. Si crees que es normal, entonces comenta el número 2. Gracias por seguir interesados. Adiós y hasta la próxima.